El crujido enfermizo resonó por el pasillo cuando caí al suelo. Un dolor me recorrió el brazo como un rayo, y supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Con los ojos llenos de lágrimas, levanté la vista y vi a mi hermana Victoria parada en lo alto de las escaleras, con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Eso te enseñará a tocar mis cosas», se burló, acomodándose un mechón de su perfecto cabello rubio detrás de la oreja. Yo no había tocado nada suyo, pero eso no importaba para Victoria. Con 17 años, 2 más que yo, se había propuesto hacerme la vida miserable desde que papá se fue hace 3 años. Mamá lo llamaba procesar sus emociones. Yo lo llamaba tortura. «Emily, Victoria, ¿qué fue ese ruido?». La voz de mamá llegó desde la cocina. El pánico apareció de inmediato en los ojos de Victoria. Emily se cayó de las escaleras, respondió con voz cargada de falsa preocupación. «Es tan torpe». Intenté hablar para decir la verdad, pero el dolor era insoportable. Las lágrimas corrían por mi cara mientras sostenía mi brazo claramente roto. Mamá entró corriendo, aún con el mandil de cocina, y soltó un grito al verme. «Dios mío, Emily». Se arrodilló junto a mí, con los ojos llenos de angustia. Pero cuando levantó la vista hacia Victoria, algo cambió en su expresión. «¿Qué pasó realmente?». El labio inferior de Victoria tembló, un truco que había perfeccionado con los años. Ella bajaba corriendo las escaleras, «Mamá». Yo intenté advertirle que tuviera cuidado. Ella me empujó. Me alcancé a decir entre dientes apretados. Lo hizo a propósito. El rostro de mamá se endureció. «Emily, no empieces con esas acusaciones. Tu hermana nunca haría eso». «Pero lo hizo». Protesté, gimiendo mientras otra oleada de dolor me atravesaba. «Siempre me lastima cuando no estás viendo». «Oh, basta». La voz de mamá tomó ese tono familiar, el que significaba que ya había decidido cuál era la verdad. «Victoria, ayúdame a llevar a tu hermana al coche. Tenemos que ir al hospital». El camino a urgencias fue tenso. Victoria se sentó atrás conmigo, manteniendo perfectamente su acto de hermana preocupada. Cada vez que intentaba hablar, mamá me cortaba con un tajante. «De eso hablaremos después». En la sala de emergencias, una enfermera joven examinó con cuidado mi brazo mientras tomaba notas. «¿Cómo ocurrió esto?», preguntó con ojos amables que se encontraron con los míos. Antes de que pudiera responder, mamá se adelantó. Se cayó por las escaleras. Venía corriendo y perdió el equilibrio. La enfermera me miró esperando mi versión, pero podía sentir la mirada de advertencia de mamá. Victoria me tomó la mano buena como si me consolara, pero sentí sus uñas enterrarse en mi piel. «¿Eso fue lo que pasó?», insistió la enfermera, notando claramente mi duda. Yo empecé, pero mamá volvió a interrumpir. «Emily, dile a la enfermera cómo te caíste». En ese momento entró el doctor Harrison, el traumatólogo ortopédico, revisando mis radiografías. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada bondadosa detrás de unos lentes de alambre. Algo en su presencia me hizo sentir más segura. «Estas imágenes son preocupantes», dijo, colocándolas en la pantalla iluminada. «Este tipo de fractura no corresponde a una simple caída». Mamá contuvo la respiración. «¿Cómo que no?». «La fractura en espiral», señaló el doctor, «suele ocurrir por una fuerza de torsión. Es común verla en». «¿En qué?», interrumpió Victoria, con la voz más aguda de lo normal. «En casos donde alguien ha torcido o sujetado con fuerza el brazo durante una caída», terminó él, mirándome directamente. «Emily, ¿puedes decirme exactamente qué pasó?». La habitación quedó en silencio. Mamá apretó con fuerza el borde de su silla y la seguridad de Victoria se resquebrajó un poco. Por primera vez en años, sentí que alguien podría escucharme de verdad. «Doctor», empezó mamá, pero el doctor Harrison levantó la mano. «Quiero escuchar a Emily, por favor». Respiré hondo, reuniendo todo el valor que tenía. El dolor en mi brazo parecía alimentar mi determinación. Años de callar, de aguantar el abuso de Victoria y la ceguera voluntaria de mamá, salieron a flote. «Mi hermana me empujó», dije con claridad, con una voz más firme de lo que esperaba. Me torció el brazo y me aventó por las escaleras porque pensó que toqué sus cosas. Pero no lo hice. Siempre me hace esto y nadie me cree.
El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Harrison asintió lentamente, anotando en mi expediente. El rostro de mamá se había puesto pálido. ¿Y Victoria? Victoria se veía asustada por primera vez que yo recordara. Necesito hacer unas llamadas, dijo el doctor con calma. Emily, una trabajadora social quiere hablar contigo. A solas. Cuando salió de la sala, mamá rompió en llanto. Emily, por favor, suplicó. Fue solo una pelea de hermanas. Podemos arreglar esto en casa. Pero al ver la figura del doctor alejándose, supe que esta vez era diferente. Alguien por fin iba a escucharme. Alguien por fin iba a ayudarme. La máscara perfecta de Victoria se derrumbó por completo. Maldita soplona, me susurró con veneno. Pero esta vez, yo no tenía miedo. La verdad por fin estaba saliendo a la luz, y mi brazo roto podría ser lo que rompiera el ciclo de abuso que había soportado por años, la trabajadora social, la señora Martínez. Tenía unos ojos amables y una voz suave que me hicieron sentir lo suficientemente segura para contarle todo. Nos sentamos en un cuarto de consulta privado mientras mamá y Victoria esperaban afuera, su presencia ya no pesando sobre mí. Esta no es la primera vez, ¿verdad? Preguntó la señora Martínez, anotando cuidadosamente mis palabras. Negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas me llenaban los ojos. Victoria ha sido diferente desde que papá se fue. Al principio eran solo comentarios crueles y esconderme mis cosas. Luego empezó a empujarme, a pellizcarme cuando mamá no miraba. Decía a todos que yo mentía si me quejaba. Me arremangué con el brazo bueno, mostrando moretones que ya se estaban desvaneciendo. La semana pasada me cerró la puerta del casillero en la mano por accidente en la escuela. El maestro le creyó cuando dijo que no me había visto ahí. La pluma de la señora Martínez se movía sin pausa sobre su libreta. ¿Y tu mamá? ¿Cómo responde cuando le cuentas de estos incidentes? Tragué saliva con dificultad. Y no quiere verlo. Desde que papá se fue, es como si no pudiera con más problemas. Dice que solo busco atención o que estoy celosa de Victoria, pero no es cierto. Solo quiero que pare. En ese momento escuchamos un alboroto afuera. La voz de Victoria se escuchaba histérica tras la puerta. Que esto es ridículo. Se lo está inventando todo. Mamá, diles. La señora Martínez me tocó suavemente el hombro. Estás a salvo aquí, Emily. ¿Quieres tomar un descanso? Negué con la cabeza. Ahora que había empezado a decir la verdad, no podía detenerme. Le conté de los accidentes que siempre ocurrían cuando nadie miraba, de las amenazas de Victoria si me atrevía a decir algo, de la constante indiferencia de mamá. Lo peor, dije en un susurro, es que a veces creo que mamá sí sabe. Ve los moretones, ve el miedo en mis ojos, pero prefiere creerle a Victoria porque es más fácil. El doctor Harrison entró con nuevas radiografías y una expresión grave. Emily, revisé tu historial médico. Hay un patrón que me preocupa mucho. Varias lesiones inexplicables en los últimos 3 años, todas registradas como accidentes. Extendió los archivos sobre la mesa, un esguince de muñeca por tropezar en el patio, una conmoción leve por caerme contra el escritorio, moretones y heridas menores que mamá siempre atribuía a mi torpeza. Esto termina hoy, dijo con firmeza. Somos reporteros obligatorios y vamos a presentar un informe formal. Afuera, la voz de mamá se unió a las protestas de Victoria. No pueden hacer esto. Somos una buena familia. Solo necesitamos arreglar las cosas en casa. Pero ya era demasiado tarde. Años de abuso escondido salían por fin a la luz, y ninguna excusa podía taparlo más. Un oficial de policía llegó para tomar declaraciones. La fachada confiada de Victoria se vino abajo cuando se enfrentó con las pruebas, mis lesiones documentadas, las contradicciones en sus historias y, lo más contundente, la grabación de la cámara de seguridad del pasillo de arriba que captó todo el incidente. Mamá se quedó en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, mientras Victoria era interrogada aparte. Alcancé a escuchar cómo intentaba encantar al oficial con esa voz dulce que había engañado a tantos. Pero esta vez, nadie le creía. Emily, dijo suavemente la señora Martínez, vamos a recomendar que te quedes un tiempo con tu tía Sara. Ya la contactamos y viene en camino. La tía Sara, la hermana menor de mamá, de quien Victoria siempre decía que era demasiado metiche.
La misma tía que había preguntado por los moretones que veía en las reuniones familiares, a la que Victoria se encargaba de mantener lejos. Tendrá que ir a terapia, oí protestar a mamá en el pasillo. Que esto arruinará su futuro. El futuro de tu hija. ¿Y la seguridad de tu otra hija? Replicó con dureza la voz del doctor Harrison. El peso de años de silencio se levantó de mis hombros. Por primera vez desde que papá se fue, alguien estaba poniendo mi seguridad primero. El dolor en mi brazo parecía menos intenso, opacado por el alivio de finalmente ser escuchada. La tía Sara llegó como un torbellino, con el rostro entre la preocupación y la determinación. Me miró el brazo, luego la postura derrotada de mamá y el rostro empapado en lágrimas de Victoria, y su expresión se endureció. Sabía que algo andaba mal, dijo, abrazándome con suavidad. Debí haber insistido más cuando vi las señales. Victoria intentó una última vez, con voz dulce como la miel. Tía Sara, todo esto es un malentendido. Emily solo está enojada porque... Guárdatelo, Victoria, la interrumpió tía Sara con firmeza. Las cámaras no mienten. Y las radiografías tampoco. Mientras tía Sara me ayudaba a recoger mis cosas para salir, alcancé a ver mi reflejo en la ventana del hospital. La niña asustada y callada que había entrado horas antes ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que por fin había encontrado su voz. Mamá nos miró impotente mientras tía Sara me sacaba de ahí. Mi brazo roto era un testimonio de años de abuso escondido. Victoria se quedó sola en la sala de consulta, con su mundo perfecto derrumbándose a su alrededor. Esto no era el final de la historia, pero sí el final de mi silencio. Vivir con la tía Sara fue como entrar a otro mundo. Se acabaron las tensiones constantes, el andar de puntillas, el miedo a lo que Victoria pudiera hacer. Mi brazo roto sanaba despacio, pero mi espíritu lo hacía mucho más rápido. Pasaron 3 meses. Victoria tuvo que asistir a terapia intensiva y mamá a clases de crianza. Yo tenía mis propias sesiones con la doctora Lauren, quien me ayudaba a entender que nada de esto había sido mi culpa. ¿Sabes? Me dijo un día la tía Sara durante el desayuno. Ayer habló tu maestra de arte. Dice que estás floreciendo en clase. Y era cierto. Sin las críticas constantes de Victoria ni la actitud indiferente de mamá, descubrí un talento para la pintura. Mi brazo roto me obligó a aprender a usar la mano izquierda, y de algún modo ese reto liberó una creatividad que no sabía que tenía. Llegó el día de la terapia familiar obligatoria de Victoria. No la había visto a ella ni a mamá desde que salí del hospital. La doctora Lauren me había preparado, pero mis manos aún temblaban mientras la tía Sara me llevaba al centro de consejería. Victoria se veía diferente. Su perfecto cabello rubio estaba recogido de manera sencilla y parecía más pequeña, de algún modo menos intimidante. Mamá se sentó junto a ella, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Un hábito que tenía desde que papá se fue. Emily, Victoria habló primero, su voz sin el tono manipulador de siempre. Lo siento. La terapeuta, la doctora Chen, asintió con ánimo. Victoria ha estado trabajando en comprender sus acciones y su impacto. ¿Quieres escuchar lo que tiene que decir? Respiré hondo y asentí. Las manos de Victoria se retorcían en su regazo mientras hablaba. Después de que papá se fue, estaba tan enojada. Culpaba a todos, pero sobre todo a ti. Tú siempre eras tan buena, nunca causabas problemas, nunca hacías llorar a mamá como yo lo hacía. Pensé que, si lograba hacerte sentir tan miserable como yo me sentía, se detuvo, secándose las lágrimas. Estuvo mal. Todo lo que hice estuvo mal. La terapeuta me ayudó a ver que me estaba convirtiendo en exactamente lo mismo que papá, alguien que lastima a los demás porque está herido. La intervención de mamá vino después. Emily, te fallé, dijo, con la voz entrecortada. Tenía tanto miedo de perder a otra hija que dejé que Victoria te lastimara. Me convencí de que ignorarlo haría que desapareciera. Me equivoqué y lo siento mucho. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Necesitaba que me protegieran, susurré. Las dos. Yo también perdí a papá, pero no dejé que eso me convirtiera en alguien que lastima a los demás. La sesión de terapia fue intensa, pero sanadora. La doctora Chen nos ayudó a navegar por años de dolor, miedo y resentimiento no dichos. Al final, algo había cambiado.
Emily está muy bien en mi casa, intervino la tía Sara. ¿Estás segura? Está destacando en la escuela y está descubriendo quién es sin miedo. Creo que debería quedarse conmigo hasta que todas estemos seguras de que el cambio es real. Mamá asintió lentamente. Le estoy de acuerdo. Y necesitamos demostrar que podemos volver a ser de confianza. Victoria sacó de su bolsa algo envuelto en papel de seda. Vi tu exposición de arte en la escuela, dijo suavemente. Eres muy talentosa. Yo compré esto para ti. Era un set de arte profesional, pinceles, pinturas y lienzos de alta calidad. El tipo de cosas que siempre había querido, pero nunca me había atrevido a pedir. Y sé que no compensa nada, añadió rápido. Pero quiero que sepas que ahora sí te veo. De verdad te veo. 6 meses después del incidente en el hospital, tuve mi primera exposición individual en la escuela. Mi obra destacada era una serie de pinturas hechas con mi mano izquierda mientras sanaba mi brazo derecho. Trabajos abstractos que capturaban el viaje de la oscuridad a la luz. Para mi sorpresa, Victoria y mamá fueron a la inauguración. Se quedaron en silencio al fondo, dejándome vivir mi momento sin tratar de controlarlo ni minimizarlo. La tía Sara sonreía orgullosa mientras mi maestra de arte elogiaba mi trabajo. Tú hiciste esto, dijo Victoria después, contemplando uno de mis cuadros. Tomaste algo doloroso y lo convertiste en algo hermoso. La miré de verdad, quizá por primera vez, y vi algo que nunca había visto antes, remordimiento genuino y, tal vez, hasta un poco de admiración. Y es lo que hacen los sobrevivientes, respondí. Mamá se secó las lágrimas mientras observaba mis pinturas. Veo tu dolor en estas obras, dijo en voz baja. Pero también veo tu fuerza. La tía Sara me rodeó con un brazo. ¿Les contamos tu noticia? Sonreí, sacando un sobre. Me aceptaron en el programa de verano de arte en la Universidad Estatal. Beca completa. El rostro de Victoria no mostró celos, solo orgullo. Eso es increíble, Emily. Mientras estábamos ahí, rodeadas por mi arte, comprendí que a veces las cosas rotas pueden reconstruirse más fuertes que antes. Mi brazo había sanado. Mi familia estaba sanando. Y yo había encontrado mi voz, no solo en palabras, sino en colores y formas que contaban mi historia de supervivencia. Una cámara de seguridad que había captado el empujón de Victoria había revelado más que un abuso físico. Había expuesto las grietas en nuestra familia que necesitaban repararse. Y aunque la sanación no era perfecta ni completa, era real. Ya no era la víctima silenciosa. Era artista, sobreviviente, y por fin, verdaderamente yo.